Bienvenidos una vez más a La Sombra Misteriosa. Hoy nos adentramos en los polvorientos archivos de un antiguo tribunal eclesiástico en Toulouse, un lugar donde los secretos susurran desde las páginas amarillentas y las historias más oscuras yacen enterradas bajo siglos de olvido. Imaginen un registro inquisitorial, denso y cargado con el peso de innumerables confesiones. Entre las condenas por herejía, brujería y blasfemia, un nombre destaca no por estar escrito, sino por estar violentamente tachado, una y otra vez, como si el propio pergamino quisiera borrar su existencia. El nombre es Guillaume Veyrac. Su crimen no fue la herejía común que llenaba estas páginas, sino algo mucho más profundo y aterrador. La ruptura de un pacto sagrado, un juramento que jamás debió pronunciarse. Prepárense, porque la historia que están a punto de escuchar no es una simple leyenda. Es el eco de un contrato firmado con tinta y sangre, un acuerdo que transformó a un hombre en un monstruo y lo condenó a una eternidad de vigilancia. Esta es la historia del custodio del juramento roto. Corría el siglo XIV. Guillaume Veyrac era un notario respetado en Toulouse. Su pluma era su poder. Con ella sellaba matrimonios, transfería propiedades y validaba testamentos. Era un hombre de ley, un pilar de la comunidad cuyo sello garantizaba la verdad y el orden. Pero Veyrac tenía una ambición que superaba su ética. Ansiaba más que una vida cómoda. Deseaba prosperidad sin límites y, sobre todo, tiempo. Tiempo para disfrutar de esa riqueza, para ver pasar las décadas como si fueran simples estaciones. Fue esta sed insaciable la que lo llevó a buscar conocimientos prohibidos, a explorar contratos que no figuraban en ningún registro legal humano. En una confesión sellada, descubierta siglos después y que se consideró demasiado peligrosa para ser pública, Veyrac detalló su encuentro fatídico. Describió cómo, a través de un ritual olvidado, invocó a una entidad que se presentó a sí misma como el custodio. No era un demonio de fuego y azufre, ni un ángel caído. La descripción de Veyrac es escalofriante por su extrañeza. Era una figura alta, anormalmente delgada, con la piel de un color ceniciento, como si estuviera cubierta por el polvo de tumbas milenarias. Sus manos eran lo más perturbador, demasiado largas, con dedos como plumas de escribir afiladas que casi rozaban el suelo. Y su voz. Veyrac la describió como el sonido del pergamino viejo al rasgarse, un susurro seco y quebradizo que parecía arañar el aire. El pacto que le ofreció el custodio era tentadoramente simple. A cambio de una vida larga y próspera, libre de enfermedades y de los estragos del tiempo, Veyrac tenía una única y solemne obligación. Él, como notario, debía asegurarse de que todos los juramentos y promesas que él mismo registrara se cumplieran. No importaba la naturaleza del juramento, ni quiénes lo hicieran. Su deber era garantizar su cumplimiento hasta el último aliento de los firmantes. Veyrac, cegado por la ambición, vio esto como una tarea sencilla. Al fin y al cabo, su trabajo ya consistía en dar fe de los contratos. Sin pensar en las consecuencias, tomó la pluma que le ofrecía aquella criatura de manos largas y firmó. El contrato no estaba escrito en pergamino, sino en algo que parecía piel humana estirada. Y la tinta era de un negro tan profundo que parecía absorber la luz. Los años siguientes fueron exactamente como el custodio había prometido. La fortuna de Veyrac se multiplicó. Las inversiones arriesgadas daban frutos inesperados. Clientes adinerados acudían a él sin motivo aparente, y su salud era inquebrantable mientras a su alrededor la gente envejecía y enfermaba. Veyrac cumplía su parte del trato con diligencia. Se convirtió en un notario implacable, recordando a sus clientes sus obligaciones, persiguiéndolos si era necesario para que cada cláusula, cada promesa, se cumpliera al pie de la letra. Se ganó la reputación de ser un hombre obsesivo, pero nadie sospechaba la verdadera naturaleza de su celo. Para él, cada contrato cumplido era una garantía más de su propia longevidad. Vivía en una burbuja de prosperidad, ignorando la sombra que se alargaba detrás de él. Pero los pactos con entidades de otros mundos rara vez son tan sencillos.
prueba de fuego para Bayrak llegó de la mano de uno de sus clientes más antiguos, un mercader llamado Jean Dubois. Años atrás, Bayrak había notariado un juramento solemne en el que Dubois prometía ceder la mitad de su fortuna a un monasterio local al final de su vida, a cambio de que los monjes rezaran por su alma. Era un juramento de lecho de muerte, uno que Dubois hizo en un momento de pánico y fervor religioso. Sin embargo, el mercader se recuperó de su enfermedad y, con el paso del tiempo, el recuerdo de su promesa se desvaneció, ahogado por la codicia. Cuando Dubois finalmente falleció, viejo y rico, su testamento no mencionaba al monasterio. Había roto su juramento. Para el mundo, era una simple traición a su palabra, un pecado que se arreglaría en el más allá. Para Guillaume Bayrak, era una catástrofe. El contrato se había roto bajo su vigilancia. El pánico se apoderó de él. Por primera vez en décadas, sintió el frío del miedo. Intentó razonar, buscar una escapatoria. Quizás podría pagar él mismo la deuda de Dubois, usar su propia fortuna para enmendar el juramento roto. Pero sabía, en el fondo de su alma, que no se trataba de dinero. Se trataba del principio, del acto mismo de la promesa quebrantada. El pacto con el custodio no admitía sustituciones. Desesperado, Bayrak intentó anular su propio acuerdo. Usando los mismos rituales arcanos que lo habían llevado a la entidad, intentó deshacer el contrato, quemar el recuerdo de aquella firma. Fue una noche de tormenta, mientras los relámpagos iluminaban su estudio, que Bayrak sintió un cambio en el aire. La temperatura cayó en picado. El olor a polvo y a papel viejo llenó la habitación. Y entonces lo vio. El custodio estaba allí, en medio de la estancia. Pero esta vez no había ninguna negociación. La criatura no caminaba. Se deslizaba sobre el suelo de piedra sin hacer ruido, como un espectro de tinta. Tras de sí, dejaba un rastro viscoso, marcas de un negro antinatural que manchaban las baldosas como si fueran quemaduras. Su rostro ceniciento estaba contraído en una mueca que no era de ira, sino de una fría y absoluta determinación. Los ojos, dos pozos de oscuridad, estaban fijos en Bayrak. Antes de que el notario pudiera gritar, el custodio se movió con una velocidad imposible. Una de sus manos, anormalmente largas, se cerró alrededor de la nuca de Bayrak. El contacto fue helado, como el toque de una tumba. La voz, ese susurro rasgado como pergamino, resonó directamente en su mente, no en sus oídos. Rompiste tu juramento de vigilar los juramentos, siseó la voz. Ahora tú mismo serás el custodio de lo roto. Tú serás el recordatorio. Tu castigo no será la muerte, sino el contrato mismo. El dolor fue indescriptible. Bayrak sintió como si su esencia estuviera siendo reescrita, su piel estirada, sus facciones borradas. Gritó, pero el sonido se ahogó en su garganta, transformándose en un susurro seco y papeloso. El custodio lo sostuvo mientras su cuerpo se convulsionaba y cambiaba, su identidad desvaneciéndose como la tinta bajo la lluvia. Lo último que vio Bayrak con sus ojos humanos fue el rostro ceniciento de la criatura, y lo último que sintió fue su propia existencia convirtiéndose en una nota al pie de página de un contrato eterno. Desde esa noche, Guillaume Bayrak, el hombre, desapareció. Pero su leyenda, o más bien su maldición, no hizo más que empezar. Los registros posteriores, fragmentos de diarios, testimonios en juicios y leyendas locales, comenzaron a hablar de una nueva aparición, un fantasma con el hábito oscuro de un escribano del siglo XIV, que acecha en lugares donde se hacen y se rompen promesas, juzgados abandonados, iglesias en ruinas, notarías cerradas hace mucho tiempo. Los testigos lo describen de forma inquietantemente similar. Una figura encorvada, siempre escribiendo, pero no escribe sobre papel. Su larga y huesuda mano traza nombres y sentencias en el aire, con un dedo que gotea una sustancia negra que se desvanece antes de tocar el suelo. Su rostro, dicen, es una mancha borrosa, como si un ácido lo hubiera desfigurado, o como si alguien hubiera intentado tacharlo de la propia realidad. No habla, pero su presencia es suficiente para helar la sangre. La leyenda más aterradora asociada a él proviene de aquellos que se atreven a mentir bajo juramento.
personas que testifican en un juicio, políticos que hacen promesas que no piensan cumplir, amantes que juran amor eterno con corazones falsos. Algunos de ellos reportan una experiencia aterradora en el mismo instante de su perjurio. Sienten una mano increíblemente fría cerrándose en su garganta, una presión fantasmal que les corta el aliento. Y justo en ese momento, un susurro que parece venir de ninguna parte y de todas partes a la vez, una voz como papel rasgado, les dice una sola palabra al oído. Una palabra que confirma su condena. Firmaste. A lo largo de los siglos, varios exorcistas de la Iglesia intentaron enfrentarse a esta entidad. Sus conclusiones, guardadas en archivos secretos del Vaticano, son unánimes y aterradoras. La criatura que fue Guillaume Beirac no es un demonio que pueda ser expulsado. Tampoco es un alma en pena que busque descanso. Es algo completamente diferente. Es un ejecutor, una manifestación viviente del propio pacto. Está condenado a existir mientras existan las promesas rotas, un guardián eterno obligado a vigilar el incumplimiento, una sombra que nos recuerda que algunas firmas no pueden borrarse, ni siquiera con la muerte. La próxima vez que hagas una promesa, piensa en él. Piensa en esa figura encorvada en algún rincón olvidado del mundo, reescribiendo nombres en el aire. Piensa en su rostro borrado y en su mano helada. Porque aunque no lo veas, él te está observando. Y si rompes tu juramento, puede que una noche, cuando estés solo, sientas una presión en tu garganta y escuches un susurro que te recuerde tu deuda. Un susurro que te dirá, firmaste. Gracias por acompañarnos en este viaje a las profundidades del miedo en la sombra misteriosa. Si esta historia ha perturbado tu noche, dale a like y suscríbete para no perderte nuestras próximas investigaciones sobre lo desconocido. Y recuerda, ten cuidado con lo que prometes. Hay pactos que duran para siempre. Hasta la próxima.